Hola Juan, bienvenido a Chile. Tú vienes de México. Muchas gracias, Eugenio. Yo no soy de Antofagasta, soy de Temuco, pero soy más local que él, ¿cierto? La idea que tenemos en esto, que nos han propuesto los organizadores, es que tengamos una conversación frente a ustedes y con ustedes. Hay tiempo para participación en preguntas o comentarios al final. Así que no tenemos un moderador, vamos a tener nuestra propia moderación, espero. Vamos a ver. Así que lo primero que quiero es dejar a Juan con ustedes que nos cuente cómo fue que se entusiasmó con el fútbol y lo llevó a la literatura. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Gracias, Eugenio, por permitirme la oportunidad de estar aquí contigo. Me da muchísimo gusto conversar con un físico de una pasión que yo creo que puede ser abordada de muchas maneras. La relación entre Chile y México en el fútbol se ha vuelto complicada para los mexicanos desde el último partido, en el que caímos por un marcador vergonzoso que no me atreveré a mencionar, pero bueno, así es el fútbol. Le debemos mucho los mexicanos al fútbol chileno, y el primer mundial que yo vi en mi vida, no en directo, lo escuché en radio, fue el Mundial de Chile, en 1962, lo escuché en radio y luego pude ver las imágenes. En aquel Mundial México le ganó 3-1 a Checoslovaquia, que a la postre sería subcampeón del torneo, de modo que fue un Mundial emblemático, legendario para los mexicanos. Un gol de último minuto de Peiró nos impidió pasar a la siguiente ronda, y esas son las cosas fabulosas de la imaginación. Yo escuché el partido por la radio, pero es como si lo hubiera visto. Puedo recordar esa descolgada de Gento que manda un centro agónico cuando el partido está terminando, remata Peiró y México queda eliminado de la Gento, Copa. puntero derecho español. Exactamente. Entonces, bueno, me da mucho gusto estar aquí. Mi equipo en México, que es un equipo muy sufrido, que ha desaparecido varias veces de la liga y luego ha regresado, ha estado en el infierno de segunda división, fue campeón en los años 90 gracias a Ivo Basay, un jugador chileno, de modo que también hay muchos recuerdos gratos para los mexicanos, especialmente para los necaxistas, relacionados con el fútbol chileno. Y ahora tenemos varios jugadores, Puch, Maturana y otros que han llegado a nuestro equipo. Entonces la pregunta de Eugenio, yo creo que nos lleva a un doble plano, porque todos los que nos aficionamos al fútbol tenemos algo de hinchas apasionados, de locos por el fútbol. Queremos que gane nuestro equipo, y si gana con un gol en fuera de lugar, en minuto de compensación, nos parece que es justicia divina, y realmente lo disfrutamos, y a veces tenemos supersticiones, y hay definiciones en penaltis que, por ejemplo, los mexicanos solemos perder en estas definiciones en penales. Pensamos que de los muchos dioses aztecas no hay ninguno que nos proteja de la definición en penales. Es una cosa bastante trágica, casi siempre perdemos, ¿no? Entonces los aficionados tenemos cábalas con nosotros mismos y decimos, si cierro los ojos van a tirar mejor, ya no nos importa ni ver la jugada, lo único que queremos es que gane nuestro equipo. Entonces yo tengo pues esta condición de fanático del fútbol. La expresión tifoso italiana es extraordinaria, porque es el infectado de fútbol, ¿no? El enfermo de fútbol que lo vive como un tifo, ¿no? Y eso es extraordinario desde un punto de vista pasional. Pero la pregunta de Eugenio, decía yo, es de doble fondo, ¿no? Porque también es cómo nos interesamos también racionalmente en la reflexión sobre el fútbol. Y Eugenio lo ha hecho desde su disciplina, la física, ha dado muchas conferencias sobre este tema, y yo lo he hecho desde la literatura. He tratado de hablar del fútbol en clave narrativa. ¿Por qué? Yo creo que para comprender una época tenemos que saber cómo se entretenía la gente en esa época. Si queremos entender a fondo el mundo del periodo maya clásico, o el Imperio Romano, o el Egipto de los faraones, tenemos que saber no solamente cuáles eran sus usos y costumbres relacionados con el poder, la religión, la agricultura, sino también saber cómo se divertían, qué les apasionaba, y en qué se entretenían. Y la forma de entretenimiento mejor repartida y organizada en el planeta Tierra es el fútbol.
Baste saber que la FIFA tiene más agremiados que la ONU, y además a la FIFA le hacen caso. La ONU es siempre, ¿verdad?, esta organización de buena voluntad, ¿no? Que no siempre obtiene resultados. En cambio, la FIFA, mafiosamente, si se quiere, pero controla el fútbol mundial. Y maneja muchísimo dinero. Y maneja muchísimo dinero siendo una institución que se pretende no lucrativa, ¿no? Que también es parte de las mañas de la FIFA. Bueno, lo que estaba diciendo recién Juan me lleva a una reflexión para que pueda tomar un poco de agua y seguir después, ¿verdad? El tema de, quizás no pretendemos hacer historia del deporte, pero si miramos todas las culturas, como decía él, todas las culturas siempre tuvieron un lugar para el deporte, para la competencia, para tener héroes deportivos, para celebrarlos y festejarlos. Y eso fue siempre así en todas las culturas. Incluso acá, en este lado del Atlántico, antes que llegaran los europeos, había varios deportes. Yo vengo de la zona de Temuco, donde están los mapuches, y si ustedes van y ven su deporte hasta el día de hoy, que es el palín, o la chueca, como le pusieron los españoles, no van a encontrar mucha diferencia entre ese deporte y el hockey sobre césped. De hecho, solamente si empiezan a mirar las reglas muy en fino, van a encontrar alguna diferencia. Pero ¿cuál es el objetivo? Llevar algo que se parece a una pelota de un extremo a otro y pasarla por arcos como los arcos del fútbol, si ustedes quieren, o del baby fútbol quizás. Es decir, ese concepto está ya de llevar el balón de un lado a otro en algo que después recogería el fútbol, ¿verdad? Pero todos lo tienen. Pero quisiera que nos contara de los mayas en su juego de pelota, que ustedes lo pueden ver como una especie de básquetbol, pero con el aro transversal. ¿Cómo era ese deporte? Bueno, era un deporte que al mismo tiempo era un rito, porque hay dos aros en la cancha del juego de pelota y estos aros representan la dualidad, representan la vida y la muerte, representan el día y la noche, lo femenino y lo masculino. Entonces es un juego de la dualidad y se practicaba con un sentido ritual, porque había a partir del juego de pelota, digámoslo así, una consecuencia simbólica de lo que ahí ocurría. En ocasiones se sacrificaba, esto no siempre ocurría, a uno de los contendientes. Los arqueólogos discuten si se sacrificaba al ganador o al perdedor, porque ganar era un orgullo tan grande que se podía ofrendar lo más preciado, que era la vida del ganador. Hay quienes piensan que los sacrificios humanos no tenían que ver con el dolor y el sufrimiento y con una conciencia ética de la vida. Y por el contrario, en la cultura maya, justamente se ofrendaba lo más valioso que se tenía, lo más doloroso de ceder para pacificar a un mundo adverso, un mundo que tenía sequías, hambrunas, epidemias, huracanes. Etimológicamente la palabra huracán es de origen maya. Entonces, en esta situación tan amenazada que era el mundo de los mayas, se trataba de calmar a los dioses siempre ansiosos con algún sacrificio. Y el juego de pelota tenía este cometido ritual. En ocasiones se sacrificaba a los prisioneros que ahí estaban, y casi todas las ciudades prehispánicas, no solo las de los mayas, sino de otras culturas. Por ejemplo, en Toniná, en el estado de Puebla, está la ciudad arqueológica con más juegos de pelota, hay más de 20, es casi una ciudad, digamos, sagrada deportiva. Y hay otras ciudades arqueológicas, por ejemplo, Tajín, en donde no solamente hay un juego de pelota, sino que hay un monumento al juego de pelota, es decir, es una especie de altar, ¿no? Entonces ahí hay un componente simbólico muy importante, y como bien dices, yo creo que el antecedente del juego tiene mucho de rito, tiene mucho de esta disputa entre los elementos, y también el hecho de sobreponerse a un adversario, de medirse con él. Creo que ha involucrado prácticamente a todas las culturas de maneras muy distintas, aunque, como bien dices, de pronto en un juego mapuche se establece contacto con un deporte contemporáneo. Sí. Bueno, el tema que toca Juan lo voy a abordar muy levemente, porque luego vamos al fútbol, que es a donde queremos llegar. Pero ya que estamos haciendo contacto de esto con la ciencia,
una de las cosas que también me impresionó en los estadios de juego de pelota es la acústica de los lugares. No sé si tuviste oportunidad de practicar cómo son paredes que están una frente a la otra, pero es posible hablar aquí y escuchar del otro lado porque son guías acústicas de la onda. Es decir, no sé si lo intentaron así, pero resulta que el rey de acá podía escuchar perfectamente las conversaciones del otro bando. Casualidad o no, parece que algo había ya en aquellos arquitectos que manejaron la acústica también. Ahora, volviendo al tema de los deportes y yendo en concreto al fútbol, veníamos de estos deportes que estaban antes en nuestra América, pero el fútbol nos llega de los ingleses. Y la verdad es que los ingleses practicaban un juego de pelota en las calles, en los campos, en el medioevo. No tenía las reglas que le puso la FIFA después, pero sí se jugaba este deporte. Y no es sino hasta 1860 y algo que surge The Football Association. Y allí empieza a tomar cuerpo ya una competencia organizada. Y es a través de esto que llegan a nuestros puertos acá en este lado, porque los ingleses eran en esa época amos y señores de los mares, que llegan a nuestros puertos en este lado y se afinca fantásticamente en Latinoamérica este deporte, no así tanto en su colonia norteamericana, donde ha sido una consecuencia posterior el desarrollo del fútbol. Así que el fútbol evoluciona en sus reglas y hay reglas que ya podremos comentar en un momentito más, que tienen que ver directamente con las propiedades físicas del terreno y del balón. Pero hay una historia detrás de esto y una evolución que yo creo que todavía no para, porque en cada uno de los mundiales, por ejemplo, tenemos un balón diferente y hay veces que estos balones no resultan. ¿O qué opinas tú? No, totalmente de acuerdo, y a lo mejor nos puedes decir tú como físico justamente las características que tienen los balones. Yo recuerdo, por ejemplo, el balón de cuero, ¿no? Que era un balón que, por ejemplo, cuando llovía se volvía más pesado y de pronto tú tenías que rematar de cabeza y era como pegarle a una piedra, ¿no? El balón de cuero de antes. Ahora los balones de poliuretano suelen ser muy veloces y vemos nosotros a los porteros y a los tiradores que se tienen que adaptar mundial a mundial a los nuevos balones. Ahora, ¿tú consideras que es necesario que se cambie de balón para cada mundial porque es tan importante jugar bien y dominarlo que a veces se pone en riesgo la habilidad de un jugador? Tiradores que tienen que calibrar el nuevo balón, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Yo preferiría que no, pero por detrás hay todo un desarrollo de materiales, hay una competencia por hacerlo con alguna autenticidad del lugar. Y lo que tú mencionas, cuando se impone el poliuretano y se hace el mundial en Sudáfrica, recordarán ¿cómo se llamaba la pelota aquella? Jabulani. La Jabulani. Era una pelota que era muy esquiva a los arqueros. De hecho, tenía tan poca adhesividad que muchos de ellos preferían sencillamente... Ciertamente, preferían despejar con el puño que tratar de atraparla. Era muy peligroso tratar de apañarla. Pero después se volvió en la brazuca materiales anteriores que tienen más adherencia y permiten, por ejemplo, darle efecto a la pelota. Ese sí es un fenómeno científico al cual me puedo referir si están interesados. Pero efectivamente yo creo que todos los mundiales no sabemos qué nos espera en Rusia, no sabemos qué forma va a tener, una forma de una iglesia ortodoxa ahí, no sé qué van a inventar, pero algo le van a poner, algo que sea propio del local. Lo que más me preocuparía sería que los materiales no fueran adecuados. Está descrito por la FIFA, tiene que ser, dice, de cuero o un material similar. Tiene que ser esférica, tiene que pesar entre 410 y 450 gramos. Hay un rango. Tiene que tener entre 68 y 70 centímetros en su ecuador, la circunferencia máxima. Eso da un radio de aproximadamente 11 centímetros desde su centro. Estas son las propiedades que describe. Tiene que estar su inflado, su presión interior, entre 0.6 y 1.1 atmósferas. No hay ningún árbitro que llegue a medir esto, pero la saben medir según el bote que da. Tienen la experiencia para hacerlo y a veces se desinflan durante un partido
y es necesario reponerlo. Por eso es que hay varios balones y a veces algunos se sacan de circulación porque han perdido aire. Así que respecto de tu pregunta, yo preferiría que no cambiaran tanto, pero yo creo que va a ser imposible detenerlo. Pero a algún lugar llegamos. Tú recordabas esos balones. Yo recuerdo, yo fui muy malo para jugar. O sea, no crean que yo estoy aquí porque jugué fútbol bien alguna vez. No, yo fui malo. Por eso hasta quise hacerme árbitro para estar de alguna manera en la cancha, pero ese es otro cuento. Al comienzo, cuando se jugaba fútbol, cuando yo era niño, era lo que mencionaba Juan. Eran unos balones de cuero de verdad, con unas costuras, y tenía adentro blagui, le decían, que era la parte de goma que se inflaba. El cuero afuera no se inflaba adentro, una cosa de goma, se inflaba hasta que más o menos quedaba bien, y luego se cerraba con una costura de una correa de cuero. Ahora, cuando ese balón, como dice, se jugaba no solo con agua, sino con barro. En esa época no todas las canchas tenían césped, y en las canchas del sur donde yo vengo, jugar con lluvia era jugar con barro. Y venía ese balón con esos corriones de cuero y alguien le ponía en la cabeza, quedaba con la marca por el resto de la semana. Y no es broma, yo lo vi. Es decir, yo prefiero que siga progresando el balón, pero cuidado con los poliuretanos que se deforman, que realmente al arquero le hacen la vida imposible. Sí, esta descripción física que haces del balón y cómo se ha ido transformando, ¿no? Que el balón de alguna manera es como un objeto del deseo que se persigue en las canchas, ¿no? Y que unos tratan de atrapar de una manera y que se vuelve en ocasiones muy esquivo, como mencionabas del balón del Mundial de Sudáfrica, el Yabulani, pero también me parece muy importante el sentido simbólico que tiene la pelota, ¿no? Para los mayas, la pelota era un símbolo de resurrección. Ellos jugaban con una pelota de hule y podían vulcanizar hule, este procedimiento que luego Dunlop y otras compañías hicieron. Ellos vulcanizaban y al vulcanizar incorporaban cenizas de muertos y muchas veces era un rito propiciatorio. Se ponían las cenizas de alguien apreciado para que este espíritu volviera a vivir, volviera a botar a través de la pelota, ¿no? Y en castellano la etimología de pelota también viene de pelo. Muchas de las primeras pelotas estaban rellenas de pelo, que es lo que sigue creciendo en el cuerpo cuando ya el cuerpo ha muerto, y es un símbolo también de la perdurabilidad, ¿no? Hubo unas famosas pelotas hechas con la cabellera rojiza de Ana Bolena para jugar una variante un poco primitiva del tenis, por ejemplo. Entonces, nuevamente tenemos ahí que el cabello de alguien que ha fallecido puede resurgir, transfigurarse, cobrar nueva vida a través de la pelota. Y hay otro valor que a mí me parece muy simbólico, también asociado con la pelota, que es el de la pasión de los aficionados, porque la palabra hincha que nosotros utilizamos surgió en Uruguay, porque era el encargado de inflar los balones y era un apasionado del deporte y que gritaba, y de pronto la gente decía, mira cómo grita el hincha era el que inflaba el balón. El que hinchaba los balones. Exacto, y entonces hinchar el balón se convirtió simbólicamente en hinchar la pasión, ¿no? Entonces viene de lo mismo, ¿no? De inflas primero el balón y luego inflas la pasión en el estadio. Esto de la pelota nos ha convocado por un rato, pero la pelota sin un campo de juego no tiene sentido. Ahora, si ustedes lo piensan, la pelota, que ya les conté a ustedes cómo está reglamentada, tiene que ver con las dimensiones del campo. ¿Cuánto mide un campo de fútbol? Bueno, resulta que está también legislado. Tiene que medir mínimo de 90 metros de largo hasta un máximo de 1,20. Puede tener un ancho mínimo de 45 y hasta 90. Es decir, teóricamente se puede jugar en un campo cuadrado 90 por 90. Ahora, estas dimensiones, pero usualmente no ocurre, pero podría ser legalmente. Pero estas dimensiones tienen que ver con el alcance de la pelota, porque esa pelota que pesa eso, que mide eso, es la que permite cambiar de un lado a otro con un pase, es la que permite hacer un saque de arco y llegar al otro lado. O sea, tiene que ver una cosa con la otra, no es al azar. O sea, está hecho una cosa para la otra. Y eso me lleva a preguntar, ¿es lícito el gol de saque de arquero? Cuando la embolsa el arquero, llega hasta el borde del área y la patea, ¿es gol al otro lado?
El gol de portería a portería. Sí. Bueno, yo creo que es lícito porque es una jugada absolutamente insólita, ¿no? Pero ocurre. Ocurre. Sí, yo tengo en mi charla, muestro ejemplos, y efectivamente es legal. Sí. Y es más fácil que ocurra en una cancha más reducida. Ahí yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú estás de acuerdo en que la dimensión de la cancha sea variable? Porque es un poco caprichoso eso. Y te agrego otra pregunta, que se discute mucho en Sudamérica si se debe jugar, por ejemplo, en una altura como la de La Paz, en Bolivia. Son dos preguntas por el mismo precio. Exactamente. Sí, vamos aclarando aquí, ¿no? Sí. A ver, lo primero, lo del campo de juego, yo creo que es una cuestión de historia, de que hay muchos campos que fueron construidos en algún lugar de la ciudad con estrechez. En Santiago, Pablo mencionaba, ¿quién mencionaba recién en una conversación previa, el estadio de Santa Laura en Santiago, que es un estadio de barrio donde por más que quieran hacerlo crecer, ya no es posible hacerlo crecer más. Es decir, si yo voy a construir un nuevo lugar de estadio, es mejor que tenga las características más estándares. Pero hay todavía mucha historia con campos más pequeños, y hay algunos estadios en Brasil que miden el 1,20 por el 80. Es decir, jugar en esa cancha es cansarse. Es decir, si yo voy a ser entrenador y voy a llevar un equipo a ese, tengo que tener en cuenta esa condición de terreno, y voy a tener que preocuparme de poner a los jugadores con mejor condición física. Y ahí quizás respondo una pregunta que a veces me hacen: ¿es necesario saber física para jugar fútbol? No, pero el entrenador tiene que saber en qué cancha va a jugar para poder de esta manera enfrentarlo. Y ahora vamos al problema de la altura, que sí es un problema. Sí. ¿Cuánto tiene México? 2.200. Por lo tanto, yo propongo que 2.200 sí sea aceptado como altura. Muy imparcial. Yo creo que eso de parcialidad merece tarjeta amarilla. ¿Cierto? Yo tomé un curso de arbitraje, así que esa parcialidad no me pareció justa. Así que vamos a mostrarle tarjeta amarilla, Juan. Mira, el tema de la altura es controversial, y a veces se ha intentado regularlo para que no se pueda jugar en La Paz. No ha tenido éxito porque empezaría a dejar fuera varios estadios. Hay una diferencia enorme entre 2.200 y 3.650, que es el estadio Siles Suazo en La Paz. Es enorme. Ustedes dirán, es lo mismo que de 1.500 a 2.000. No es lo mismo. En la medida en que se va subiendo arriba, se va haciendo cada vez más ralo el aire, menos denso el aire. La pelota empieza a obedecer trayectorias diferentes. No es posible darle efecto. No es posible darle efecto en La Paz. Es decir, llevemos a Roberto Carlos, el gran pateador de tiros libres con efecto, borde externo, pie izquierdo. No va a poder hacer esa trayectoria fantástica que le sabía dar Roberto Carlos, porque arriba no tiene el aire en que este movimiento circular se apoye para poder curvar. Pasarela, el gran jugador, después director técnico argentino, lo decía: la pelota no dobla en La Paz. Pero hay otro efecto de la altura, la fisiología en el cuerpo humano. Claro, la sangre. Claro, y por eso es la preocupación mayor de la gente. Nosotros funcionamos con una cierta cantidad de oxígeno en el aire que nos permite nuestra actividad física, la actividad intelectual, todo consume energía. El tema es cómo nos oxigenamos. Y el cuerpo humano se acostumbra, aquí en Antofagasta, a nivel del mar, a respirar, a tener un ciclo respiratorio que le permita oxigenarse. Si yo voy a ir a La Paz, me va a tomar mucho tiempo acostumbrarme a oxigenar para llegar a tener el mismo grado de rendimiento. Voy a terminar cansado en las tardes. Y eso es simplemente porque tengo menos oxígeno en la sangre. Pero el cuerpo técnico chileno, recibiendo buenos apoyos médicos, lo ha sabido hacer bien. Llegan a La Paz hoy en día con balones de oxígeno, y en el hotel y en el camarín se oxigenan. O sea, respiran oxígeno. Lo importante es entrar al campo oxigenado. No vas a perder el oxígeno de repente. Toma un par de circuitos de sangre, tener ya menos oxígeno y empezar a rendir menos. Y si tú vas al camarín, y mientras estás en el camarín y recibes las instrucciones de medio tiempo, estás respirando oxígeno. Si estás en la banca y lo estás haciendo, vas a poder entrar oxigenado. Esa es la manera de luchar contra la altura.
Quisiera que pasáramos, ya que sacaste la tarjeta amarilla, a una de tus actividades, que es la de árbitro. No sé qué opines, pero todos los que de alguna manera nos hemos aficionado al fútbol, en algún momento hemos querido ser protagonistas del juego. Decía Roberto Fontana Rosa algo con lo que nos identificamos muchos escritores, que decía: yo quise ser un gran jugador de fútbol, pero solamente tuve 2 impedimentos. Uno fue la pierna izquierda y otro la pierna derecha. Aparte de eso, todo iba bien, ¿no? Entonces los aficionados al fútbol queremos ser protagonistas. Yo también traté de jugar, estuve en los Pumas de la universidad, no llegué a trascender, y tú optaste por el trabajo más sufrido, que es el de árbitro dentro de la cancha. Yo creo que es algo importantísimo, porque a mi modo de ver, y no sé qué opines, el mayor aficionado al juego es el propio árbitro, es decir, es alguien que trata de participar a condición de ser una persona a la que le van a recordar la vencida honra de su madre cada vez que pite una falta en forma equivocada, y muchas veces lo hace porque tiene que estar, según la recomendación de la FIFA, al menos a 2 metros de la jugada, ¿no? Pero claro, en estas descolgadas velocísimas que hay, él va con taquicardia persiguiendo la acción, con la vista nublada por el sudor, ocurre una jugada velocísima, tiene una fracción de segundo para pitar la justicia y fatalmente muchas veces se equivoca. Ahora, esto a mí me parece que le da una grandeza especial al fútbol y lo convierte en un deporte apasionante, porque tiene, yo creo que probablemente el más falible sistema de jurisprudencia que hay. Es decir, en el fútbol 22 personas tratan de jugar como semidioses, pero solo uno trata de ser hombre, solo uno representa el error humano, 3. que es el árbitro. Bueno, 3, claro, o 4 con el auxiliar, ¿no? 4 con el auxiliar. Yo defiendo mucho, ya, a mí me interesa, esta es una pregunta como árbitro y científico, porque muchos comentaristas de la televisión dicen: debemos tecnologizar la justicia del juego. El árbitro debería consultar un video y ser más exacto. Yo creo que perdería mucho de su atractivo el fútbol si estuviéramos sometidos a esta interrupción robótica que también nosotros vemos por las cámaras, que en ocasiones una cámara nos dice una cosa y otra perspectiva nos dice la contraria. En una parece que el jugador está fuera de lugar y en otra parece que está en posición correcta. Entonces, yo creo que el fútbol perdería mucho si el árbitro no se equivocara, ¿no? No sé qué opinas tú. Bueno, en primer lugar, yo no llegué a ser árbitro, pero sí seguí un curso de arbitraje y llegué a hacer la práctica como guardalínea. Era estudiante universitario, llegó una época de gran demanda en mis estudios y no pude rendir dentro de los plazos las pruebas, las prácticas para ser árbitro, pero me quedó la formación y es a través de eso que puedo opinar un poco de los arbitrajes. Lo que tú propones, esto de tecnologizar un poco el fútbol, se ha hecho en parte en el último mundial. Recordarán los que vieron algunas jugadas donde el balón en su centro tenía un emisor de señal y el pórtico tenía sensores, y hay un partido que es famoso donde dirimió una jugada conflictiva, que fue Francia con Honduras, que al final gana Francia, y que justamente hay un gol que tiene un doble llamado, en que en la cámara que sigue esta pelota marcada, hay una en que pega en el palo y vuelve, y sale en el aviso de la pantalla del estadio, dice no goal, en inglés no goal, pero es solo poquitos segundos después, la pelota sigue su trayectoria, golpea al arquero en la espalda, la pelota va hacia adentro, el arquero en cámara lenta, tú lo ves tratando de llegar, la cucharea, si se me permite el término, o sea, la alcanza a agarrar un poco desde dentro y la trae. Pero la cámara muestra que efectivamente en la segunda jugada sí traspuso, como dice el reglamento, completamente la línea de gol. Y ese fue llamado gol. Entonces la gente no entendió en el estadio no goal, y a los pocos segundos, goal.
Entonces quedaron todos, incluso al árbitro le llega el mensaje al reloj, que no es un reloj convencional, es un reloj apropiado al sistema. Y miró y tuvo esta dualidad. Y todo el mundo quedó perplejo hasta que se aclaró cómo era el sistema. Se detuvo un momento el juego hasta que finalmente pitó el gol el árbitro. Pero el estadio quedó un poco falto de explicación. Por eso es que yo creo que esto de tecnologizar, una cosa que es tan pasional, puede tener sus problemas. Otros deportes lo han hecho. El fútbol americano, recientemente en el Super Bowl, se definió una jugada al final del partido que se dio vuelta ese partido. No todos serán aficionados a eso, así que no voy a profundizar, pero allí se hizo uso de la tecnología. Yo quisiera concordar contigo, Juan. Creo que yo no tecnologizaría mucho este tema. Yo creo que lo seguiría dejando al arbitrio de gente con criterio. Lo que sí a veces me dan ganas de aceptar lo que lo han hecho en Europa, estos jueces de fondo. No sé si los has visto corriendo, porque aportan un poco a veces, sobre todo, a algunas jugadas peligrosas, algunas jugadas un poco, yo diría, malintencionadas de algunos jugadores sin pelota que están esperando que se dé vuelta el árbitro para ir y pegarle un pequeño puntete en los tobillos. Y a veces una jugada de esas que casi no se ven en cámara, o un rodillazo en los muslos al contendiente, y lo dejas unos 5 minutos en baja condición física. Lamentablemente eso se da y hay puntos ciegos del estadio donde no se ven. Así que esa sería mi respuesta. Sí, y hay cosas que dependen del criterio del árbitro. Por ejemplo, lo que tú mencionas, las faltas reiteradas, que no necesariamente son faltas de tarjeta roja directa, ¿no? O ni de tarjeta amarilla, ¿no? Pero son esas faltas de marrulleras, ¿no? Que están impidiendo que juegue bien el rival y que al acumularse merecerían tarjeta. Pero entonces ahí entra el famoso criterio del árbitro. ¿Cuántas se necesitan? 3, 4, a veces los jugadores le dicen 4 hacia el árbitro, de que ya me pegó 4 veces y no ha marcado nada. Y ahí es donde tiene que entrar esto que es negociable. Un árbitro marcaría tarjeta, otro no, pero también eso me parece que le da un sabor especial al fútbol, el hecho de que sea tan incalculable en tantos elementos, a diferencia del fútbol americano, por ejemplo, que sí, el fútbol americano vive de las pausas, todo el tiempo se puede pedir tiempo libre, cambia un equipo, tiene el sistema de pañuelos amarillos. Exacto, hay interrupciones todo el tiempo, forma parte de eso, además va mucho con la cultura norteamericana, que les encanta que haya una interrupción para ir a comprar un hot dog y para ir para hacer cosas paralelas al juego, ¿no? Nosotros, en cambio, estamos embebidos en este fútbol que corre al parejo de la vida, acá casi no se debe suspender. Una característica, yo no sé si aquí se utiliza, Eugenio, la expresión hacer tiempo, que eso es extraordinario, porque ¿cómo puede el ser humano, ¿no?, darle tiempo al tiempo? Los uruguayos son fantásticos. Bueno, son especialistas, ¿no? Convierten los uruguayos 90 minutos en una versión de la eternidad, ¿no? Porque realmente adormecen el juego, adormecen la pelota, entretienen el juego, aparentemente no sucede nada. Pero ¿no? Nosotros encontramos un manillero, se llama Jara, y los ha sabido domar, exactamente. Bueno, pues eso me parece muy interesante, o sea, cómo sin que deje de transcurrir el reloj, el tiempo se vuelve diferente por la forma en que se administra dentro de la cancha, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hay muchos aspectos de los cuales podemos seguir conversando, pero me gustaría ponerte en jaque. ¿Qué opinas tú del fútbol femenino? Yo veo que en nuestra audiencia hay muchas damas, así que ten cuidado con tu respuesta. No, yo estoy totalmente a favor. El fútbol durante mucho tiempo fue una actividad rabiosamente masculina, machista, forma parte también de los elementos culturales que han rodeado al fútbol, no necesariamente positivos, así como por momentos el fútbol ha estimulado la xenofobia, el nacionalismo, otro tipo de pasiones, discriminaciones raciales, etcétera. Yo creo que también durante mucho tiempo excluyó a las mujeres y eran las famosas viudas del fútbol, ¿no? Llegaba el mundial y los matrimonios se ponían en jaque y el marido
olvidaba de pronto su aniversario de bodas, pero no que ese día Hugo Sánchez había metido 2 goles, ¿no? La cabeza del hincha muchas veces estaba mucho más cerca de una pasión por sus héroes deportivos que por los compromisos sentimentales que tenía con su pareja. Yo creo que esto ha cambiado en México, no sé cómo esté la escena en Chile, pero en México hay muy buenas comentaristas, periodistas especializadas, gente entrenadoras que se dedican al fútbol. Y además se ejerce el fútbol femenil y yo creo que bastante bien. Hay países como Estados Unidos, por ejemplo, donde el fútbol tiene más éxito entre las niñas que entre los niños, ¿no? Oscar Wilde dijo alguna vez que el fútbol le parecía estupendo para niñas rudas, pero no para jóvenes delicados, ¿no? Bueno, tendría sus razones para decirlo. Exactamente, ¿no? Muy personales. No, yo creo que es una actividad que las mujeres pueden desarrollar perfectamente bien. A mí me gusta ver partidos de fútbol femenil, o sea que yo estoy totalmente a favor de que haya fútbol femenil y también varonil. Y eso me lleva de nuevo a la parte reglamentaria, porque cuando empezó esto, mucha gente dijo, mire, es que las mujeres no van a poder jugarlo, porque ¿cuándo van a poder tirar un córner y llegar al área? ¿Cuándo van a poder tirar un tiro libre con la eficacia que lo hacen los? Y no, fíjense que las mujeres pueden hacerlo, tiran un córner igual que los hombres. Hay tiros libres, yo en la charla que doy esta de la física del fútbol, muestro 2 tiros libres por mujeres que son fantásticos, con la curva de Roberto Carlos o con la curva de, para los más viejos chilenos, el Mortero Aravena. El Mortero Aravena que jugó en México. Ah, ¿verdad? Que jugó en México. Reynoso también. Bueno, Reynoso es el mejor jugador extranjero que ha habido en México. Es Sergio Reynoso para los jóvenes. Un 10 extraordinario. Era un jugador chileno que fue fantástico, sabía jugar. Su único pecado era que jugaba en el América, que es el archienemigo de todos los demás equipos. Bueno, el América es como el Colo-Colo acá en Chile. No quiero entrar a hablar del fútbol chileno porque yo también tengo mi corazoncito, entonces mejor no. Pero aquí estamos hablando en términos generales. Ahora, el tema de poder llegar, por ejemplo, con un tiro libre al arco, no es menor. Fíjate que no le tienes que dar tiempo de reaccionar al arquero. Demora décimas de segundo la pelota, de donde quiera que esté, en viajar al arco. Y las chicas le saben dar una velocidad muy cercana. ¿Qué velocidad creen ustedes que adquiere un balón de fútbol pateado por un buen pateador? Supera la velocidad de 120 kilómetros por hora de nuestras carreteras. Un Roberto Carlos patea fácilmente 140 kilómetros por hora. Zlatan Ibrahimovic, el sueco, 150 kilómetros por hora. Y esto está medido, ¿no? No es ciencia ficción. Esto se puede medir y se ha medido. Es decir, y las chicas estarán unos 10 kilómetros por hora más bajas, pero se puede. Quizás se complican un poco en las paradas de pecho, pero eso es un tema que han sabido manejar de alguna manera u otra. Pero las técnicas las tienen igual hombres y mujeres. Qué bueno que coincidimos en esto. Y fíjate que hay una característica que distingue al fútbol femenil para bien. No sé qué opines al respecto. Y es que uno de los aspectos más extravagantes del fútbol es que se fingen muchas cosas, para bien con las fintas, ¿no? Cuando un jugador hace una jugada de engaño y el rival se va con la finta y entonces él puede proseguir por otro lugar, ¿no? Estos son los engaños, digámoslo así, ingeniosos y positivos. Pero también hay muchas cosas que el futbolista hace para engañar al árbitro, ¿no? Toda la parte histriónica del fútbol, ¿no? Los jugadores que se gradúan, ¿no? En inventar faltas, en tirarse en la cancha. Y muchas veces incluso grandísimos jugadores, como por ejemplo Neymar, que tiene una técnica extraordinaria y sin embargo es un apasionado de que le cometan falta. Busca la falta a veces antes que la solución de la jugada. Se empieza a caer cuando ya lo marcan. Exactamente, se empieza a caer, pero claro, como los árbitros también ven televisión, dicen, a este ya no le voy a marcar la falta. Robben, que nos inventó un penal en el Mundial, yo he visto que a veces le cometen un penal legítimo y ya no se lo quieren marcar. Y luego estas jugadas absolutamente enloquecidas que ocurren en el fútbol,
que un futbolista choca con otro, rueda 20 metros, patea el césped, se toma el pelo, ¿no? Entonces está en un estado de estertor total, parece que va a agonizar ahí ante todos nosotros, ¿no? Y luego se levanta, le ponen una esponja mágica, llega el utilero y salta y vuelve a correr como si nada, ¿no? Este histrionismo no lo he visto en el fútbol femenil. Es mucho más honesto el fútbol femenil en ese sentido. O sea, finge mucho menos que el fútbol masculino, lo cual quizá dice algo de la condición de los varones, ¿no? Que somos quizá más afectos a simular cosas. Quizás fingimos menos en la vida real, tal vez está la compensación ahí. Bueno, salvaste a nuestro género. Sí. Por un lado. Y ahora, ¿cómo tú ves, entremos ya en el área chica, sí. ¿Cómo ves tú el fútbol latinoamericano? Porque antes, por ejemplo, había pocas competencias entre norte y sur. O sea, nosotros no nos encontrábamos con los equipos mexicanos ni con la selección mexicana muchas veces. Pero ahora hay competencias en las cuales, por ejemplo, en la Copa América, México es un invitado prácticamente permanente acá. Y vino la Copa Bicentenario, donde se amplió el escenario. ¿Cómo ves tú esta participación norte-sur en nuestro continente como parecido a lo que hay en Europa? Yo creo que a nivel mundial el fútbol se ha nivelado, o sea, ya no hay equipos tan débiles como los que había antes, la élite del fútbol sigue existiendo, pero nosotros podemos ver en un mundial que Camerún le gana al campeón vigente en 1990, que era Argentina, o Senegal le gana al campeón vigente, que es Francia, en el Mundial de 2002. Se ha nivelado bastante, y una de las desgracias de esto es que México tenía como uno de sus mayores orgullos y satisfacciones ganarle siempre a Estados Unidos, ¿no? Que nosotros jugamos contra Estados Unidos como si fuéramos a reconquistar Texas. Para nosotros es un asunto de honor nacional vencer a Estados Unidos, y trágicamente se ha convertido en un país muy competitivo, y los mexicanos solemos perder los nervios, y el capitán de la selección comete unas faltas espantosas contra Estados Unidos porque es tal el deseo de ganarles que muchas veces nos presionamos a nosotros mismos en forma exagerada. Entonces yo creo que ha habido una nivelación. Países como Venezuela, por ejemplo, que no pintaban, de pronto tienen una selección muy superior a la que tenían antes, etcétera. Y yo creo que hay un fútbol más competitivo. A mí me gusta mucho del fútbol chileno, que tiene una mezcla muy peculiar de técnica latinoamericana, o sea, de buen trato de la pelota, con enjundia, fortaleza física y resistencia, que uno asocia mucho más con el fútbol europeo. O sea, jugadores como Arturo Vidal, como Alexis Sánchez, que son velocísimos, potentes físicamente y al mismo tiempo de muy buen trato con la pelota, yo creo que caracterizan a un fútbol diferente dentro de América Latina, que me parece sumamente interesante, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es más interesante hoy en día el panorama latinoamericano de lo que era antes. Una de las cosas que es difícil en el fútbol es predecir algo, y uno nunca sabe quién va a ser campeón mundial cuando va a un mundial, porque hay equipos que se terminan armando durante la competencia, y los que llegan con muchos pergaminos a veces quedan en el camino. Es un deporte de conjunto, es un deporte donde juega mucho la psicología, y una de las cosas que yo echo de menos a veces es el apoyo psicológico a algunos jugadores, como por ejemplo tú mencionabas Neymar. Neymar es un extraordinario jugador, pero me tocó verlo en persona en el estadio en Temuco cuando fue la última Copa América acá en Chile. El partido Brasil-Perú lo fui a ver, y empezó poco a poco a desarrollar una controversia con el árbitro por la espuma que el árbitro legalmente debe poner para que patee su tiro libre. Y él pateaba y le molestaba que le pusieran la espuma. Y llegó un momento en el cual él llegó y la sacó con su mano, y el árbitro ve y la fue a volver a poner. Y se armó una controversia por esta cosa tan estúpida que le sacaron tarjeta amarilla. Entonces yo digo, le han puesto apoyo psicológico a Neymar, pero no sé cuánto esté sirviendo. Ahora veo que Messi, por ejemplo, un jugador que antes era correctísimo, ha perdido los cabales en los últimos partidos. Es decir, de repente parece que esta tremenda tensión que se vive, especialmente estos ídolos que de repente se espera todo de ellos,
de repente fracasan y son enviados al campo de juego a veces sin tanto apoyo, y yo creo que esta gente vive un tremendo drama de ser tan presionados, de estar siendo visto por miles de personas en el estadio, por millones en todo el mundo en las cámaras. Yo no sé, tenemos apoyo médico, yo creo que sería bueno también tener otro tipo de apoyos un poco científicos, no en la cancha, pero preparativos a eso. ¿Qué piensas tú de un apoyo psicológico? Yo creo que es esencial, y yo creo que es uno de los grandes déficits del fútbol. Durante mucho tiempo se ha pensado que el futbolista que tiene un problema psicológico es como si fuera una persona débil. Entonces, en la medida en que tiene que consultar a un psicólogo, es alguien que tiene una fragilidad emocional y no va a poder jugar mejor. Y yo creo que todos nosotros tenemos que tener la valentía de aceptar que somos débiles y que necesitamos cierto apoyo para desarrollarnos mejor. El fútbol depende mucho de la mente. Todos aquellos que lo practican saben que es muy importante que el estado anímico de un futbolista sea correcto. Hubo un caso dramático, que es el del portero Robert Enke, de la selección alemana, que en un país como Alemania era hijo además de un terapeuta, y él es el hombre, el portero, el que debe transmitirle confianza a los demás. Si el portero está inseguro, ¿cómo puede él ser el último hombre del equipo? Y más si es el portero de la selección alemana, con este sentido del rigor y la disciplina que hay en ese país. Él no pudo con la depresión, le recomendaron un tratamiento médico y dijo, en las pruebas de dopaje van a salir las sustancias químicas de que estoy tomando yo antidepresivos, y el portero de Alemania no tiene derecho a deprimirse, y no pudo con esta circunstancia y se tiró a las vías del tren, ¿no? Fue la última jugada que hizo en su vida, una situación totalmente trágica. Entonces yo creo que el componente psicológico es importantísimo. ¿Qué sucede, por ejemplo, con un grandísimo futbolista como Zinedine Zidane, que participa en el Mundial de Alemania en 2006? Es su último Mundial. Él había dicho, cuando eliminen a Francia, yo me retiro. Llegó sorprendentemente porque no se esperaba hasta la final. Ese era el último partido de su vida. Empieza jugando maravillosamente bien, está en dominio de su técnica y sus facultades, dispara un penal con un virtuosismo extraordinario, haciendo esta jugada que se conoce como Panenka por el futbolista que la patentó, que es engañar con una finta al portero y tirarle un balón humillantemente flotadito por encima. Anota ese penal, luego está a punto de meter un gol de cabeza extraordinario y posteriormente pierde la cabeza en el más literal de los sentidos, embiste a Materazzi y es expulsado de la cancha, y el hombre que estaba cortejando la gloria sale convertido en un villano y vuelve pues al barro común de los hombres normales, ¿no? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué? Ahí hay un elemento psicológico muy, muy grande. Y bueno, Materazzi lo provocó. Desde luego, pero en el fútbol lo sabemos, hay provocaciones enormes todo el tiempo, ¿no? Entonces Materazzi le habló de su hermana, le habló de su madre. Y eso que no era árbitro, ¿no? Bueno, entonces, y empieza Albert Camus, que era argelino, igual que Zinedine Zidane, dijo que él prefería traicionar a su patria que traicionar a su madre. Le tocó una fibra sanguínea sensible. Algunas gentes, por ejemplo, Jorge Valdano dice que cometió el error Zidane de ver a Materazzi a los ojos, porque ahí es donde estaba la furia y la enjundia, y tuvo una reacción totalmente animal. Si solo hubiera oído los insultos, no hubiera reaccionado. Pero todas estas son conjeturas, sí, claro, de comportamiento y humano, decisiones que se toman en fracción de segundo. Y entonces ahí lo que tú dices es importantísimo, o sea, tener la entereza, la capacidad de sobreponerte a esa amenaza, a ese acoso, ¿no? Ahora, hay otro elemento al que yo quería que fuéramos, Eugenio, que tiene que ver también con un componente emotivo, que es el papel del público. Es decir, en qué medida este componente mental se ve reforzado por la actitud de la afición. Yo escribí una novelita para niños que se llama La cancha de los deseos, protagonizada por un científico, que es un científico que trata de convertir la pasión de la gente en energía positiva para los jugadores, que es una fantasía muy mexicana, porque los mexicanos creo que tenemos una gran afición que hace más esfuerzo que nuestros jugadores y que trata de convencerlos de que ellos son magníficos. Y entonces la selección, nuestro grito de guerra es: sí se puede.
que es la comprobación empírica de que muchas veces no se ha podido, ¿no? Entonces, tratamos de convencer a los jugadores, sí se puede, eres un héroe, puedes hacer más, ¿no? Y entonces, bueno, esta afición tan entregada creo que merecería un invento científico que pudiera convertir el entusiasmo de la tribu, ¿no?, en energía positiva para los jugadores. Pero de manera misteriosa, el público influye, ¿no? Los argentinos patentaron esta frase del jugador número 12, ¿no? Y el que haya ido, por ejemplo, al estadio de Boca, ¿no?, que ve este estadio que está vibrando, como ellos dicen, latiendo por la pasión, desde luego que amedrenta a los rivales y favorece a los suyos. ¿Hasta dónde podemos nosotros calcular científicamente el peso de la pasión, lo que influye la afición en el fútbol y en sus resultados? Bueno, tú tocaste un ejemplo como el caso de la Bombonera. Estos estadios cerrados, yo creo que deben influir en un equipo rival extraordinariamente, porque yo creo que debes sentir que se te viene encima un estadio. El Estadio Azteca es también un estadio cerrado. Tú jugaste por los Pumas, que tiene CU, que es un estadio muy abierto. Entonces, influyen menos. Pero indudablemente que influye. La localía siempre ha jugado. Además, porque tú estás respondiendo ante tu público, de alguna manera ante quien paga tu sueldo, de alguna forma, en la entrada que compra, los derechos que se venden localmente, de tal manera que estás respondiendo a tu patrón cuando juegas de local. Así que yo creo que todas esas cosas influyen. Pero no sé, cuando me dejaste pensando otra cosa, el lado negativo de esto que también existe, los hooligans creo que llevaron esto al extremo de adueñarse no solo de los estadios, sino que de la cancha. Y lamentablemente ese ejemplo también ha cundido en nuestro medio latinoamericano. Y ahora recientemente un equipo de fútbol que no es el mío, que visitó una cancha brasileña y tuvo un comportamiento antideportivo, y no sé si lo habrán liberado o no, pero hasta hace poco todavía estaban en las cárceles brasileñas por haber arrancado butacas del estadio. O sea, yo creo que hay un tema ahí que a veces, y esto se deriva de a veces dirigencias de fútbol que han entendido mal el proceso. Y acá en Chile ocurrió con algunas dirigencias de fútbol que a este tipo de barras bravas, como se llamaron, les prestaban buses, bombos, entradas, y hizo que se desarrollara una suerte de casi de pandillas o de ejércitos que yo creo que le han hecho muy mal al deporte verdadero. Así que el tema de la pasión que se vive en las graderías, yo creo que hay que regularlo. Yo creo que todavía está en los ancestros de lo que conversamos al comienzo, de esto que nos viene de la época de los antiguos, y todavía está en las graderías romanas que a veces no piden sangre de alguna manera, no es con el pulgar, pero es con el garrote, con alguna otra cosa. Así que yo creo que el tema del público hay que también tratarlo con cuidado, porque se puede ir de manos. E incluso en competencias tan importantes como los mundiales, hemos visto en Europa cómo la policía ha tenido que intervenir de manera dramática. Y yo estuve en el Mundial de Alemania, y fui personalmente, y vi como, por ejemplo, la policía alemana tuvo que desalojar un sector de las graderías donde se había instalado una barra argentina que no quería respetar la ubicación, que sus entradas tenían ubicación, y los tuvieron que desalojar. Y fue desagradable. O sea, yo creo que hay tema ahí todavía por desarrollar para que volver al fútbol que sea un espectáculo, y un espectáculo familiar, ojalá. Yo hace tiempo, cuando iba al estadio antes, yo iba con mis hijas, mis nietos, pero dejé de ir porque se puso desagradable a veces el ambiente. Sí, yo creo que una de las cosas que el fútbol debería lograr en los mejores momentos es convencernos de que nos tenemos que resignar a lo que pase en la cancha. El gran aficionado, por apasionado que sea, tiene que aceptar el resultado. Y yo creo que ahí el fútbol tiene una sugerencia muy importante para nosotros, que es una actividad que en un gran partido puede terminar 0-0, que es una cosa muy extraña para quienes practican otros deportes. Especialmente, yo creo que es una de las razones por las que en Estados Unidos no ha prosperado tanto el fútbol, porque en una cultura tan triunfalista como la norteamericana, que está aspirando al number one, al ganador certificado, un
deporte que termina en un 0-0 parece un performance de la nada, ¿no? O sea, como que nada hubiera ocurrido. ¿Qué pasó? El espectador norteamericano prefiere que haya un ganador certificado, así sea el rival, con tal de que alguien haya conquistado ese mérito. Y nosotros hemos visto, yo creo que grandísimos partidos que terminan en 0-0. Y eso es único del fútbol. Y esa es una sugerencia de que no necesariamente tiene que haber un ganador. Es como un principio ético del fútbol que desgraciadamente no siempre se aprecia, porque efectivamente los ejemplos que tú pones de los vándalos, los hooligans, tienen que ver con el aficionado que, lejos de resignarse, trata de cobrar venganza por propia mano, romper las butacas, como decías, apuñalar a un enemigo, y no tiene esta tolerancia ante lo que ocurrió ahí. Entonces el fútbol debería tener esta posibilidad incontrovertible de educar a la gente a la resignación, a aceptar esto. Y bueno, Adolfo Bioy Casares, el escritor argentino, decía que el que apoya a un club perdedor se convierte con el tiempo en un filósofo estoico, porque tiene que sufrir mucho y resignarse mucho y aprender las adversidades de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que también es una escuela moral en ese sentido. Creo que estamos ya sobre el límite de tiempo, así ¿verdad? Van a tener ustedes la oportunidad de participar con comentarios, preguntas. Yo quería solamente cerrar recogiendo un breve apunte que hizo al pasar Juan, cuando dice un partido 0-0 puede haber sido un extraordinario partido y sin embargo termina 0-0. Yo les recuerdo la última definición en el último mundial, termina 0-0 en el tiempo real entre Alemania y Argentina. Y es en el alargue que viene el gol de Mario Götze, que es un golazo, que termina con el triunfo 1-0 de Alemania. Y uno no entiende cómo puede haber un 0-0 cuando esa Alemania venía de ganarle de 7-1, de 7-1 a Brasil, ni más ni menos. Pero entonces uno dice, ¿cómo después queda en blanco, queda en 0? Pero esa es la magia del fútbol. Yo creo que no hay que filosofar mucho, yo creo que hay que vivirlo con sana pasión.